Chagas. Se trata de un paciente varón de 46 años de edad, de Sucre, ¿no? Es frecuente ver en Chuquisaca, Potosí, y también en La Paz, Cocha y otros departamentos, pacientes con Chagas. Este paciente además tiene diagnóstico de infección por VIH, es decir, un paciente inmunodeprimido. Entonces, todo podemos esperar de que el Chagas o de que una infección esté en el sistema nervioso central, en el corazón, en el hígado o en una de estas, en alguno de los órganos. Serología reactiva, miren este dato, serología reactiva para Trypanosoma cruzi y fue evaluado, o sea, viene a la clínica o al hospital por hemiparesia, síndrome piramidal. Entonces sabemos que algo al cerebro le está pasando. Ahora, si no nos dice qué lado, ¿no? Derecho o izquierdo, ¿no? Si el paciente tiene paresia en el lado izquierdo, la lesión está en el lado derecho. Si la lesión tiene en el lado derecho, la lesión estará en el lado izquierdo. Se realiza neuroimagen, tomografía, resonancia, todos los estudios donde muestra una masa cerebral. Pero no sería correcto pensar que en un paciente con VIH lo primero sería sospechar Chagas en el sistema nervioso central. Podríamos sospechar primero una criptococosis, como hemos visto en VIH, ¿no? Principalmente. Se realiza la punción lumbar. Ah, no, dice, el procedimiento de la punción lumbar para obtener cefalorraquídeo está contraindicado. Para ustedes, ¿por qué un paciente que viene con hemiparesia tendría que estar contraindicado la punción lumbar? ¿Qué esperarían que tiene el paciente? ¿Por qué está contraindicado? Hipertensión endocraniana, doctor. Eso, muy bien, porque puede tener anisocoria, ¿no? Dato de hipertensión craneana, puede tener en neuroimagen, desviación de la línea de media, efecto de masa, bla, 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 bla. Entonces estaba contraindicado, ¿no? Se realizó por primera, dice por primera la parasitema por método Stroud. Miren este método. Miren, es un método para detectar Chagas, ¿no? El método Stroud, siendo el resultado negativo a la macana. Dice que tenía serología positiva para Trypanosoma cruzi, pero es negativo el Stroud. Entonces se hace la PCR, ¿no? La PCR, la amplifica el ADN PCR, fue detectable en sangre periférica. Dice, tiene una PCR positiva para el Trypanosoma cruzi. Entonces, este resultado dice que no fue suficiente para confirmar el diagnóstico de reactivación. 8 días después se realizó la biopsia estereotáxica cerebral. Excelente. Cuando no tengo el diagnóstico claro, nos saltamos o vamos a la biopsia. En este caso, la lesión cerebral. Y en la segunda parasitemia mediante el método de Stroud, la reactivación de la enfermedad de Chagas fue finalmente diagnosticada con la visualización. Miren, directamente vieron al tripomastigote por el método de Stroud en sangre periférica, en microscopía directa, una muestra de biopsia cerebral, el sedimento de pulmón lumbar, postcentrifugado. Tras el diagnóstico, el paciente fue tratado con benznidazol, que es el tratamiento para el Chagas, y tuvo buena respuesta. ¿Qué tenemos que rescatar para nuestro examen de la residencia? ¿Cuál es la etiología de Chagas, Trypanosoma cruzi? ¿Qué métodos de diagnóstico tenemos? Método Stroud. ¿Qué vemos en la sangre periférica? Tripomastigotes. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿No? Puntos básicos, claves para el examen de la residencia. Aquí les muestra una imagen de la resonancia magnética, donde evidentemente, ¿no? Se muestra una lesión córtico-subcortical a la región parieto-occipital derecha, ¿no? Y se evidencia una necrosis central muy importante. El diagnóstico de reactivación en la biopsia cerebral se diagnosticó porque se han visto tripomastigotes móviles que eran características del Trypanosoma cruzi. Muy bien. Excelente, bonito caso clínico. ¿Qué es la enfermedad de Chagas? Fue descubierto por Carlos Chagas en 1909. ¿Quién es el agente etiológico? Trypanosoma cruzi. Tiene dos fases, una fase aguda y una fase crónica. La fase aguda, obviamente el paciente puede estar asintomático. Ustedes ven acá el triatoma infestans, ¿cómo se dice esto?
el, pues el bicho, ¿no? Que tiene ahí el Trypanosoma cruzi, inyecta al ser humano y cuando va picando, digamos, a la parte alrededor del globo ocular, ahí tenemos el signo de Romaña, Masi, o si está en el brazo o algún otro lugar, el famoso chagoma. ¿Qué son estas zonas? Son las zonas de inoculación, ¿no? Las zonas donde picó este insecto y cómo comenzó, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué debemos recordar? El chagoma, el signo de Romaña, Masi y los datos, ¿no? El diagnóstico, acá en la fase aguda, recuerden, es ver al parásito y los de tratamiento. Muchos de los pacientes, a veces estos no realizan tratamiento y pasa a la fase crónica. Y en la fase crónica, el 70 al 80% son asintomáticos. Y para los 50, 60 años los vemos los pacientes. ¿Quiénes los ve? Cardio, por ejemplo, y los gastros, digestivo. ¿Por qué? Porque en cardio, estos pacientes en la parte crónica llegan por bradiarritmias. A esto se denomina cardiopatía chagásica. Y la cardiopatía chagásica es un tema pues amplio para los cardiólogos, ¿no? Para nosotros nomás les voy a dar un tip. Por ejemplo, estos pacientes vienen por síncope, vienen por desmayos, porque tienen algún tipo de bradiarritmia, bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tercer grado, necesitan un marcapaso definitivo, incluso un DAI, ¿no es cierto? Entonces, cardio, ¿no? Y en la parte digestiva puede tener trastornos megaesófago, megacolon, principalmente. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Por qué? Porque hay una degeneración en la parte nerviosa, ¿ok? Hay degeneración. ¿Y cómo diagnostico en la parte crónica? Ya no veo parásitos. Lo que veo son anticuerpos. Puedo ver en biopsias y cultivo y reacción de cadena polimerasas. ¿Aquí qué tratamos? ¿La enfermedad le damos benznidazol? No. Aquí tratamos las complicaciones que dejó. Esto es un poco medio debatible, ¿no? Es decir, ¿por qué voy a tratar si ya tengo las complicaciones como tal? Muy bien. La historia ya la comentamos. El primer caso del Chagas del cuadro clínico presentaba, ahorita vamos a ver, el primer caso fue esta pacientita Berenice Soares de Moura, en Brasil, de 2 años, presentaba fiebre, hepatomegalia, esplenomegalia, adenopatía y edema en cara. El examen microscópico reveló de parásitos identificado como Trypanosoma cruzi. Este año, en el año 1909, fue el primer caso humano donde fue notable la investigación, donde realizaron cómo es la enfermedad, cuál es el agente causal y cuál es el insecto que la transmite. Entonces, el paciente tenía fiebre, patomegalia, adenopatía periférica, edema en el rostro. Lo que no se ha identificado es anemias hemolíticas. ¿Sí? Muy bien. Dentro de la epidemiología debemos recordar que se estima que en América cerca de 16 millones de personas están infectadas por Trypanosoma cruzi. Imagínense, más lo que es Bolivia. Y otros 90 millones viven en zonas de riesgo de infección de esta enfermedad. En Bolivia, esta enfermedad constituye un problema importante de salud pública. Y ustedes ven La Paz afectada, Cocha, Santa Cruz, Chuquisaca, ni qué decir, Potosí, Tarija. Probablemente no esté reportado en Oruro, Beni y Pando, pero casi todos nuestros departamentos en Bolivia están afectados por esta enfermedad. El Chagas es una enfermedad de salud pública global. Uno de estos departamentos en Bolivia no está el Chagas endémico. En Bolivia sabemos que el 40 al 80% existen de cero positividad en habitantes en áreas endémicas. Miren todos estos porcentajes. No creo que sea tan relevante poderlos recordar o memorizar todos estos datos en estos grupos etarios, pero sabemos que la tasa de infección general, más del 60%, miren, Chuquisaca, Tarija, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y Potosí, y más o menos 168 municipios afectados por esta enfermedad, o por lo menos se ha detectado el vector en estos departamentos. Dentro de la taxonomía del parásito debemos destacar la familia y el género, siempre. Familia, género, siempre. Familia Trypanosomatiae, género Trypanosoma. Y la especie es el Trypanosoma cruzi. Nadie puede fallar en el examen esto. Si ustedes han revisado las preguntas de salud pública, están bien fáciles. No son preguntas muy rebuscadas. De 10, al menos una va a entrar al detalle, ¿no? Pero 8, 9 son potencialmente fáciles de contestar.
Vamos a ver a la morfología para ver algunas características en cuanto a este producto usuario. Tiene tres formas: amastigote, epimastigote y tripomastigote. El amastigote, ustedes van a ver cómo tiene vamos a ver una por una de estas. Una de estas es incorrecta con relación al amastigote. El amastigote, como ustedes verán, tiene la forma ovalada, más o menos tiene un diámetro entre 4, de 3 a 4 micrómetros. Miren, tiene un núcleo central, miren, tiene su famoso kinetoplasto y tiene un flagelo, normalmente incluso está dentro de la célula, ¿no? Pero es un flagelo intracelular. Y habita, este amastigote está en las células de los mamíferos. En su interior se multiplica y es la forma reproductiva en humanos. Estos dos puntos claves. ¿Ok? Vamos al epimastigote. El epimastigote, como ustedes ven en esta morfología, tiene una forma fusiforme. ¿Ok? Tiene un núcleo central, tiene su kinetoplasto, normalmente puede estar lateral o anterolateral, y de ahí se origina, ¿no? Un flagelo un poco más largo, ¿no? Y habita en el intestino del vector, ¿no? En este caso, del insecto. Entonces pueden preguntarnos en el examen, ¿el epimastigote en quién está? ¿En el ser humano, en el vector, en el mamífero, etcétera, ¿no? Está en el vector. Y esta es la forma reproductiva en el insecto. Claves, puntos claves con relación a este tema. Vamos. Ahora, aquí tenemos la morfología, ¿no? De la mastigote y del promastigote. La mastigote de 2 a 4 micrómetros, tiene su núcleo, su kinetoplasto, su flagelo ahí un cortito, es intracelular. Mientras que el promastigote, que es en el hospedador invertebrado, 15 micrómetros al menos, igual, con todas sus morfologías. Y el kinetoplasto no es nada más que una mitocondria gigante con su DNA. Vamos al tripomastigote. Y esta es la forma infectante. Igual, tiene la forma fusiforme, tiene su núcleo central que ya es un poco alargado, tiene un kinetoplasto posterior, tiene su flagelo como tal, ¿no? Y esta forma no se divide, ¿no? Muy bien. Existen dos tipos de tripomastigotes: el tripomastigote metacíclico, que es la forma infectante para los mamíferos, como ustedes ven en esta imagen; el tripomastigote sanguícola, que es la forma infectante para los vectores, y esta puede estar libre en la sangre periférica de los mamíferos parasitados. Muy bien. Las formas parasitarias ya la comentamos. De forma resumida podemos ver el amastigote, la forma reproductiva en humanos; el epimastigote, la forma reproductiva en el insecto; y el tripomastigote, la forma infectante, la que no se reproduce, ¿no? De forma resumida. Aquí tenemos el ciclo biológico, clave, ¿no es cierto? Entonces, primero el inyecto ingiere la sangre y defeca, ¿no? Entre los tripomastigotes metacíclicos, entonces que están en su intestino posterior. El triatomino pasa de los parásitos a la circulación sanguínea en el sitio de la picadura a través de sus mucosas como la conjuntiva, y por eso genera el signo de la de Romaña Masi. Luego tenemos los tripomastigotes metacíclicos y que se van transformando en amastigotes dentro de las células, y así posteriormente se van multiplicando los amastigotes, ¿no es cierto? Y todo este ciclo se va repitiendo hasta que el insecto otra vez ingiere de otro paciente que con el agente etiológico, y va transmitiendo a otros mamíferos y demás. El mecanismo de transmisión, la principalmente es la vectorial, que es a través de los triatominos, y la transfusión no vectorial, que pues para el examen no es tan importante, ¿no? Porque está ahí por transfusión, por trasplantes de manera accidental, pero para el examen la forma más frecuente es la transmisión vectorial. Esta transmisión vectorial, pues sabemos que es producida por estos insectos, donde introduce estos tripomastigotes metacíclicos, ¿no? Y una vez que pica, pues comienza a defecar, ¿no? A través de su intestino posterior, y comienza a ver las famosas vinchucas. ¿Quiénes son los reservorios? Roedores, armadillos, dentro de los dométicos el perro y el gato y otros. ¿Cuál es el vector de enfermedad de Chagas? Fácil, ¿no? El Triatoma infestans. Infestans. En nuestro medio es conocido con la famosa vinchuca o uluchi. Luego tenemos otros. Para el examen recuerden Triatoma infestans. Suficiente. ¿Ok? La transmisión no vectorial sabemos que por la sangre y otros. Y la transmisión congénita, esto sí, ¿no? Por la placenta de los parásitos de una madre infectada que puede transmitir a su bebé, y otras formas de transmisión. Vamos con los periodos de incubación. Va desde 4 hasta los 12 días como término medio. 12 días. ¿Ok? Para el examen, 12 días. Los otros no memoricen. Muy bien.
Una de estas es incorrecta con relación a la fase aguda de Chagas. Parasitemia elevada, 50% son asintomáticos. Tenemos el complejo cutáneo ganglionar, el complejo oftalmoganglionar y las formas más agudas. En cuanto a esto, vamos a identificar cuáles son las incorrectas revisando algunos puntos importantes. La fase aguda, obviamente, existe parasitemia elevada. Y en esta parasitemia elevada vamos a identificar a estos parásitos por exámenes parasitológicos directos. El 50% son asintomáticos. Puede tener hepatomegalia, miocarditis, linfadenopatía. Pero estos son los preguntables para el examen, ¿no? En todos los exámenes de pregrado, posgrado. Los chagomas, que es el complejo cutáneo ganglionar, ¿no? El sitio de la picadura. Lo mismo pasa con el complejo oftalmoganglionar o el famoso signo de Romaña, que básicamente es el edema palpebral, indoloro, que puede tener algunas adenopatías satélites. Ahí tienen, miren, un niño donde le ha picado la vinchuca y hay edema, ¿no? Inflamación en los párpados superior e inferior y puede estar asociado a adenomigales. ¿Por qué sucede esto? Por el picadura, ¿no? El sitio de la picadura. También puede picar unos brazos o unas piernas. Aquí tenemos el famoso signo del chagoma, ¿no? Que es el chagoma de inoculación o el sitio de la picadura. La enfermedad de Chagas en su fase aguda en los niños menores de un año puede tener muchas complicaciones, ¿no? Puede infectar o puede tener una reacción inflamatoria severa en el cerebro, la meningoencefalitis, puede inflamar el corazón, la miocarditis, llegar a la falla cardíaca y tener todas las complicaciones, ¿cierto? Entonces, parasitemia elevada, 50% son asintomáticos, bla, 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 bla. La fase crónica, pues sabemos que ya no vamos a poder detectar parásitos como tal, ¿no? Por lo menos en una parasitemia elevada, pero sí vamos a poder detectar mediante anticuerpos. Muy bien. Luego tenemos otras formas, la forma crónica indeterminada y la forma crónica sintomática. La indeterminada es que un paciente en ningún momento desarrolla clínica, ¿no? Puede estar 10 años, 20 años sin signos, síntomas, pero un paciente lo tiene, ¿no? Chagas. Y la forma crónica asintomática básicamente es que estos pacientes van a llegar a trastornos cardíacos, digestivos, neuronales, incluso pueden ser mixtos. Ahora vamos a las complicaciones cardíacas. Dice, no es correcto. Se complica con miocardiopatía dilatada, son frecuentes los bloqueos auriculoventriculares, son frecuentes síndrome de preexcitación, evento tromboembolismo frecuentes, todos son correctos. Sabemos que el Chagas afecta el corazón y el sistema digestivo a través del sistema nervioso, ¿cierto? Entonces, miren una cardiopatía chagásica. Miren, una cardiomegalia importante. Y esta cardiomegalia... Entonces, por alteración en el sistema nervioso puede generar alteraciones cardíacas. Primero es la insuficiencia cardíaca congestiva. Y esta alteración en cuanto a la estructura puede generar arritmias cardíacas. ¿Qué tipo de arritmias? Sobre todo las bradiarritmias, disminución de la frecuencia cardíaca. Por eso que un paciente, la mayor parte que los electrofisiólogos, electrocardiólogos insertan marcapaso, es que algunas veces el paciente tiene cardiopatía chagásica. Y obviamente, como el corazón está dilatado y la sangre no se mueve bien, generan los fenómenos tromboembólicos. Y un paciente, obviamente, como el corazón está dilatado, tiene riesgo de muerte súbita. Entonces acá es la que no es correcta, o la que es excepto, síndromes de preexcitación. La forma digestiva, que afecta el esófago y el colon. ¿Cómo? Agrandando. Fácil. ¿Okay? Ahora, aquí tenemos la historia natural de la enfermedad. Este es un bonito esquema. La fase aguda, la fase crónica. Dentro de la fase aguda, la vectorial es la más importante, ¿no? Y la fase crónica puede ir indeterminada o la fase crónica determinada. Si está determinada, ya puede afectar el corazón, el digestivo, el neuronal o pueden ser mixtas. Ahora, ya para terminar, ¿cómo diagnostico Chagas? En la fase aguda vamos a identificar al parásito, vamos a verlo al parásito. Y en la fase crónica vamos a demostrar que tiene IgG positiva para estos. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo voy a ver al parásito? Muchos métodos, muchos. Y ahí el libro comienza a explicar incluso los pasos cada uno de estos.
Primero, para la fase aguda, la técnica del tubo capilar o el famoso microhematócrito. ¿En quiénes se usa especialmente? En recién nacidos. Microhematócrito. No voy a entrar en detalle cómo se realiza, esto es un poco más técnico, ¿no? Para los laboratoristas. Nosotros como médicos debemos ver qué tipo o cómo diagnostico en la fase aguda, micrométodo. Y ahí tenemos nuestro caso clínico, ¿no? Que ellos estaban utilizando el método Stroud. El Stroud no es nada más donde concentran a los parásitos dentro del suero, ¿no? Y comienzan a centrifugar, como ustedes ven en la imagen, se toma de 5 a 10 ml en la muestra, se centrifuga, miren a 600 revoluciones por minuto en 2 minutos, bla, 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 se lleva un portaobjetos, ¿no? O microscopio y se ve, ¿no? Y esto tiene una sensibilidad del 95%. Incluso viendo al parásito yo puedo saber, ¿no? ¿Qué tipo de parásito es? Otro medio importante de diagnóstico es la gota gruesa, ¿no? Principalmente en la fase aguda. La ventaja de esta técnica es que solo se necesita de un microscopio, no necesitamos centrifugar. Como ustedes ven en el Stroud, tenemos que centrifugar una serie de pasos, ¿no es cierto? Se centrifuga. Aquí no, sacas la sangre, extraemos la sangre y le llevamos al microscopio y podemos ver al parásito, en este caso al Trypanosoma cruzi. La gota fresca, ¿no? La gota fresca, aquí comenzamos a aumentar la irrigación y usamos una gota de citrato, que es la gran diferencia, ¿no? Al 2%. ¿Por qué es fresca? Porque usamos citrato al 2%. Y obviamente vemos igual al microscopio. Cada uno de estos diagnósticos tiene su sensibilidad y especificidad que no creo que valga la pena memorizar para el examen de la residencia. Otro más, ya un poco más de investigación es el xenodiagnóstico. Miren, 95 al 100% de capacidad de poder diagnosticar en cuanto a la sensibilidad y del 25 al 50% en la fase crónica. Pero esto ya es más un poco para la investigación. ¿Ok? Muy bien, señores. Aquí tenemos una tabla de nuestra referencia bibliográfica, el diagnóstico laboratorial de Chagas agudo. Cada uno de estos, ¿no? El microhematócrito, sobre todo en niños, en recién nacidos, miren su sensibilidad. El Stroud, buena sensibilidad, ¿no? Microscopio, se necesita un centrifugador, necesita 5 ml de sangre. Gota fresca ya baja, ¿no? Su sensibilidad, capacidad diagnóstica. Si nos preguntarían cuáles son los dos mejores métodos en cuanto a sensibilidad para diagnóstico en Chagas en la fase aguda, la técnica del tubo capilar y el Stroud, ¿no? Estos dos, ya los otros un poco bajan. Xenodiagnósticos más para investigación y la reacción de cadena de polimerasa es igual importante, ¿no? De 90 al 100% para esto, pero esto obviamente necesita igual a otro personal capacitado y demás, ¿ok? Pruebas inmunológicas convencionales. Aquí tenemos el método ELISA, ya mucho más, y los métodos de hemaglutinación indirecta que también nos van a ayudar a demostrar que sí tienen o que sí está presente el Trypanosoma cruzi. Lo mismo pasa con la inmunofluorescencia indirecta. ¿Cómo veo la parte crónica? Mostrando anticuerpos, ¿no? ¿Cómo voy a demostrar estos anticuerpos? Por hemaglutinación indirecta, por inmunofluorescencia indirecta, por ELISA convencional, recombinante, bla, bla, bla. El punto es demostrar. Aquí nos habla un poco de técnica, ¿no? Para el laboratorista, para el bioquímico, cómo se realiza, bla, 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 que se utiliza micropipetas y estas cosas, ¿no es cierto? Tratamiento. Con eso terminamos. El tratamiento nos va a dar ciertos beneficios. Primero, curación del infectado, es decir, que se le pica una vinchuca, no va a poderse infectar la vinchuca, evita la aparición de cardiopatías y megavísceras, evita el Chagas congénito si es dama en etapa reproductiva, disminuye el reservorio de parásitos y aumenta el grupo de donadores de sangre. Ese es el beneficio del tratamiento para estos pacientes. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Benznidazol. Y algunos textos lo da como Nifortimox, ¿no? Ahora, acá podemos ver un poco de las dosis, ¿no es cierto? La prevención, esto ya es fácil, ¿no? Aquí lucha contra los vectores, lo mismo con las transfusiones. Ahí están cómo están realizando. Aquí se hace el diagnóstico de la enfermedad de Chagas crónica reciente infantil, ¿no? Se toma en el primer nivel, en los centros de salud, toman las muestras, el tamizaje correspondiente, en nivel 2 se realiza las ELISAs correspondientes y va el diagnóstico, ¿no? Como tal, esto más para los pacientes. El diagnóstico de la enfermedad de Chagas crónica reciente con serología indeterminada sospecha, obviamente pueden estar de 2 al 3%, pueden dar resultados positivos, dudosos o negativos, o falsos positivos o falsos negativos. Y en estos casos, pues se debe repetir y se debe de realizar diagnósticos diferenciales con otras enfermedades, ya sea leishmaniasis y otras. Muy bien.
Tip para la RESI, criterios de curación negativización de la serología, realizamos con ELISA, OI o IFI. El Chagas congénito desaparece cuando tenemos anticuerpos al menos de 9 meses y 100% hasta el año. Chagas crónica reciente anticuerpos desaparecen de 5 a 10 años. No nos dura para toda la vida. Y el Chaga crónico de larga data, los anticuerpos desaparecen mayor a 10 años. ¿Ok? La forma infectante, tanto a insecto como humano, es la forma tripomastigote. La forma reproductiva en humanos es la mastigote. El epimastigote es la forma reproductiva en el triatoma. Puntos claves. Hay otros igual, bueno, otras referencias bibliográficas con relación al Chagas congénito. El Chagas congénito, su transmisión es transplacentaria. Por ejemplo, aquí nos dan algunos datos, ¿no? De Cochabamba, en el Hospital Materno Infantil Germán Urquidi, se identificaron las más infectadas, bla, 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 y un poquito de historia. Y tenemos algunas preguntas para retroalimentar. ¿Cómo hacemos el manejo de Chagas congénito? A toda mujer embarazada en zona epidemiológica se realiza la primera consulta prenatal, trabajo de parto y puerperio, y debemos hacer el tamizaje serológico. ¿Con qué método? Con hemaglutinación indirecta, o el ISA o el IFI, dependiendo del centro, si los tienen o qué método tiene para poder realizar el dicho tamizaje. Aquí tenemos el diagnóstico del Chagas congénito de forma resumida, donde tenemos todo paciente embarazada. Si tiene test serológico positivo, se debe escalar de manera resumida al método micrométodo para evidenciar tenemos parásitos. Y si lo tiene, tenemos sospechar si el paciente pudiera tener Chagas congénito. Esta pregunta es clave, señores. Miren, si yo quiero buscar un Chagas congénito en la madre que está en la sala de partos, en el alumbramiento, no tomo a la madre, le tomo en el cordón umbilical. Ahora, obviamente, esto es parte del bebé, del producto y parte de la madre. Incluso alguien podría decir es de la madre, pero específicamente no voy a tomar de una sangre venosa periférica, ¿no? De la basílica de la cefalea, no, del cordón umbilical. En caso de cesárea, la muestra se debe tomar en sangre periférica. Muy bien. Ahora, dentro de la definición de Chagas congénito, vamos a ver, es cualquier niño nacido con madre serología positiva para Chagas y que presenta un micrométodo positivo en el niño. Recuerden que el micrométodo es cuando estamos viendo al parásito en menos de 6 meses. Esa es la dosis. ¿Y qué debemos recordar en cuanto al tratamiento? La dosis. Esto es pregunta de examen o está como pregunta de examen, los que les hemos enviado. 5 miligramos kilogramo día, ¿no? Durante 60 días. Y este benidazol tiene pues sus efectos adversos, leucopenia, trombocitopenia, neuropatía periférica, incluso puede llegar al síndrome de Stevens-Johnson. Aquí el tratamiento benidazol. Miren, aquí vamos un poco a jugar con las dosis. ¿Ok? No sé si ustedes han visto, en algún momento del libro dice 5 miligramos kilogramo día y acá dice de 7 miligramos kilogramo. Esto va a depender en qué momento se va a iniciar el tratamiento en este tipo de pacientes. ¿Ok? ¿Cómo calcular la dosis? Un poco de teoría, sobre todo en pedia, un poco de reacciones adversas, cómo se aborda unas reacciones adversas, ¿no? Si persisten las reacciones, suspender la medicación, no doy ningún tipo de corticoide o antihistamínico y reinicio el benznidazol una vez que van desapareciendo las reacciones. ¿Ok? Si vuelven a reaparecer, ya no repito la dosis o digo el medicamento. Comienzo a ver alternativas, en este caso Nufurtimox. Muy bien, el diagnóstico de Chagas, básicamente, aquí tenemos nuestro programa que se hace a partir de 1999, un poco de historia, y aquí este dato es importante, ¿no? Dentro de la población, está dentro de los 9 meses hasta los 15 años por cada 100.000 habitantes. Aquí tenemos algunos datos en cuanto al equipamiento, yo no sé qué tanto, esto ha debido cambiar, obviamente. Aquí tenemos la definición de Chagas crónica reciente infantil, otra definición. Y con esto termino. Los anticuerpos debemos demostrar antitipanosoma cruz en niños menores de 15 años de edad. Recién voy a diagnosticar, en este caso, Chagas crónico reciente infantil. También se puede realizar por prueba de inmunocromatografía positiva o igual confirmar por ELISA, ¿no? Y obviamente estos pacientes pues son asintomáticos. Aquí tenemos el algoritmo del manejo en niños de 9 meses y menores de 15 años de edad. Básicamente es todo lo que habíamos comentado, ¿no?
Veamos al tratamiento de Chagas. ¿Cuál es el medicamento de primera línea? Benznidazol. Nadie puede fallar. El mecanismo es a nivel material genético porque inhibe la síntesis del ADN RNA. Esto en las proteínas, esto en el trypanosoma cruzi. Está contraindicado si el paciente tiene falla hepática, lesión renal. Y aquí podemos tener reacciones adversas de hipersensibilidad dérmicas a los nuevos días. Y si la paciente está embarazada, no está recomendada. Aquí tenemos las dosis que lo pueden repetir. No creo que sea relevante para nuestro examen. El medicamento de primera línea es mesnidazol. Nifortimol reservado para aquellos que hayan sufrido reacciones adversas al mesnidazol. El mesnidazol, su mecanismo es inhibir la síntesis del ADN-ARN. El besnidazol está contraindicado en insuficiencia hepática, lesión renal y neuropatías importantes. ¿Ok? Y para enfermedad de Chagas en embarazo, el besnidazol está indicado. No, no está recomendado. ¿Ok? ¿Cómo hacemos el seguimiento? En base a los criterios de cura según la negativización de la serología. Es decir, no debemos encontrar positivo en cuanto a estos laboratorios. Aquí nos habla un poquito de los decálagos, algunos puntos claves. Y terminamos con esto. 15 segundos por pregunta, por favor. ¡Wow! ¡Qué capos! Muy bien por la respuesta. Ya esta pregunta está muy rebuscada, ¿no? Es una pregunta de difícil rentabilidad, porque pues ¿quién va a memorizar todas las sensibilidades de cada método? Pero del tubo capilar, el micrométodo, está el 98%. ¿Cuál es la zona endémica de Chagas del país? No hay un departamento solo, ¿no? En la bibliografía muestran varios departamentos.
eh, a no ser que diga cuál es el primero, ¿no? ¿Cuál es el primer departamento endémico? Ahí podríamos decir Chuquisaca, ¿no? Pero ¿cuál es la zona? Pues son varias zonas, ¿no? La Paz, Chuquisaca, Santa Cruz. ¿Mm? O así como alguien dice, ¿no? ¿Cuál es la región más afectada? Ahí podría ser Chuquisaca, ¿no? En este caso es todos. Muy bien, doctores. ¿Cuáles son las pruebas de confirmación diagnóstica? ELISA convencional, hemaglutinación indirecta, gota gruesa. Ahí pueden recordar, por ejemplo, con cuál método veo los parásitos, ¿no? Porque tengo que confirmar es ver al parásito. Y básicamente es la ELISA y la hemaglutinación indirecta. La gota gruesa sí, igual se pudiera ver, ¿no? Saco sangre y pudiera ver, pero su sensibilidad no es tan buena, por eso la gota gruesa no la toman en cuenta. ¿Bien se acuerdan el cuadradito que vimos? Es una pregunta igual, ¿no? Un poco bien rebuscada. Muchas gracias, doctores, por estar en la clase. Continúen estudiando. Son las últimas 3 semanas. Buen resto de fin de semana. Sigan estudiando, por favor, que el beneficio es para ustedes y para toda su vida. Véanlo así, para toda su vida. Muchas gracias, doctores. Que les vaya muy bien.